Señor, Padre amado, te damos gracias por la enorme bendición que nos das de tener vida. Gracias, Señor, por tantas bendiciones derramadas en esta semana. Gracias por esas bendiciones que vienen detrás, tal vez, de las pruebas, de las luchas, tentaciones, de nuestras caídas, pecados, Señor, de pensamiento, palabra, omisión, de todas las formas en que te fallamos. Sabemos que no somos los mismos, que nos duele, Señor, fallarte, y eso nos da consuelo para seguir adelante, para aferrarnos a ti, perseverar, Señor, en nuestra santificación mientras te place, Señor, y cumples tu tiempo para venir por nosotros, o incluso si nos llamas a tu presencia. Permítenos valorar estas bendiciones recibidas, viendo el contraste, Señor, entre nuestros familiares, amigos, vecinos, compañeros de trabajo, aún hermanos de la misma iglesia, Padre, que pues tal vez tuvieron que pasar por pruebas más fuertes que nosotros, por pruebas, Señor, que pues sí simbraron su ser, que impiden que tal vez hoy se puedan congregar diferentes índoles. Te pedimos por cada uno de ellos, por sus familias representadas, para que todos ellos puedan recibir consuelo, fortaleza, ánimo, gozo y todo el fruto de tu Espíritu, Padre. Te lo rogamos en esta mañana. Que aquellos también que por vacación, por situaciones sociales, familiares, que puedas bendecir su tiempo de descanso, de distracción. Gracias, Señor, también por esos regalos de tu gracia común. Bendice también a aquellos que vienen en camino, para que junto con nosotros a partir de este momento preparemos nuestro corazón, nuestra mente, todo nuestro ser para ofrendarte un tiempo de adoración a ti solamente. Gracias por el perdón recibido de Jesús, que de toda falta que tal vez traigas a nuestra mente que pudiera estorbar nuestra adoración, Señor, toda palabra ociosa, pensamiento incorrecto, acciones pecaminosas, las entregamos a ti, Señor, porque no queremos que nada de eso estorbe y que tú recibas nuestra adoración como un grato perfume de olor fragante. Permítenos, Señor, adorarte de todas las formas posibles durante esta estancia, en este lugar. Permítenos tener comunión con los hermanos, preparar nuestro corazón para recibir tu palabra, para cantarte, para leer juntos tu palabra, para todas y cada una de las formas en que nosotros te adoramos, sean, Señor, de la mejor forma. Así que ayúdanos, Padre, para que tú recibas este servicio de manera correcta y que nosotros nos esforcemos en adorarte solamente a ti. Te pedimos, Señor, todas estas cosas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, hermanos, pues vamos con nuestra sexta frase unos a otros. Después de una introducción ya vimos 6 frases y vamos hoy a ver la séptima frase, por lo cual les pido que me acompañen, por favor, al libro de Romanos. Romanos capítulo 15, versículo 14. Romanos 15, versículo 14. Vamos a darle lectura, vean lo que dice, un solo versículo, y hoy, como lo hemos venido viendo, cómo un versículo lo podemos extender al revisar cada una de sus partes, y el Señor nos ayuda con principios fundamentales. Dice el versículo 14, en Reina Valera lo voy a leer primeramente.
Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Así que ahí está la frase, unos a otros, y esta vez es exhortaos, amonestaros. Pero hay otra palabra que tal vez nos da un sentido diferente a la exhortación y amonestación, es instrúyanse unos a otros, enséñense unos a otros. Nos vamos a dar cuenta cómo el sentido en que la palabra griega nos lleva a la enseñanza y la instrucción, más allá del entendimiento que algunos tal vez tenemos de amonestar o de exhortar, porque esas dos palabras se pueden confundir para poder, en un sentido de nuestro vocabulario, regañar a alguien, ¿no? Exhortar o amonestar, muchas veces lo entendemos como que es regañar, es hablar con fuerza a un hijo, a un subordinado, pero la frase está dirigida a instruirse y enseñarse, lo vamos a ver esta mañana. Entonces tenemos objetivos en la clase y el objetivo es que los creyentes comprendan, que todos comprendamos la responsabilidad y el privilegio de instruirse mutuamente, de instruirnos unos a otros, pero vean cómo, como nos lo enseña el pasaje, con sabiduría bíblica, desarrollando entre nosotros un estilo de vida, una cultura de discipulado donde la exhortación, corrección y edificación estén presentes. Vean con qué ingredientes: con humildad y amor. Entonces, todo eso, hermanos, tal vez hoy cambie la manera en que nosotros nos podemos corregir unos a otros. Estoy hablando en el contexto de la iglesia, pero tú lo puedes aplicar al contexto familiar, laboral. Hay mandatos de Dios, este es un mandato de Dios, no es una opción, no es una sugerencia, es un mandato que hay que obedecer, de instruirnos. Y si lo quieres ver a modo de exhortación, corrección, amonestación, tienen que estar presentes la humildad y el amor para hacerlo. Si no lo hacemos con estos ingredientes, si no lo hacemos con estas dos virtudes de los creyentes, lo hacemos pecaminosamente. ¿Y cuántas veces en lugar de humildad hay orgullo en nuestra exhortación, en nuestra corrección hacia alguien, ¿no es cierto? ¿Cuántas veces hay desamor en esa corrección, en esa amonestación, en esa exhortación? Entonces tenemos que revisar en nuestros corazones, a la luz de este texto, cómo está nuestra manera de instruirnos a otros, cómo estamos obedeciendo el mandato del Señor en su palabra, de instruirnos los unos a los otros. Lo voy a leer ahora en la Nueva Biblia de las Américas y vean lo que dice. Si quieren seguirlo leyendo en Reina Valera para ver las diferencias, las que pudiera haber ahí, y dice Pablo ahí a los romanos. Es la última parte de la carta, es una parte práctica, y dice: pero en cuanto a ustedes, hermanos míos, yo mismo estoy convencido de que ustedes están llenos de bondad, llenos de todo conocimiento y capacitados también para amonestarse los unos a los otros. ¿Ok? Entonces, es un solo versículo, pero está lleno de una riqueza espiritual, hermanos, de un alimento espiritual que se van a dar cuenta. Vamos a comenzar con una ilustración. Y quiero que te la imagines. Imagínate a un grupo de alpinistas escalando una montaña peligrosa, la que tú quieras. Y siempre va uno adelante, es el más experimentado, el que más tiempo tiene, el que más ha escalado montañas. Y si ese hombre que va adelante ve una grieta oculta y no avisa a los demás, ¿qué crees que pudiera pasar? Tal vez él la pase, la ubica, la ve,
Pero dice, no, cada uno se tiene que dar cuenta. Y el que no se dé cuenta, pues que sufra sus consecuencias. A veces pensamos así. Pero ¿qué pudiera pasar si ese que va adelante les dice a los detrás, tengan cuidado, aquí hay una grieta oculta? Si pisamos aquí, esto se va a abrir. Obviamente, hermanos, pues esa persona que instruye, esa persona que enseña ese peligro, va a edificar, va a proteger a los que vienen detrás de él, ¿no es cierto? Todos estamos entonces, imaginémoslo ahora, escalando la montaña de la vida cristiana. Y es exactamente lo mismo. Hay quienes no jerárquicamente, y nos vamos a dar cuenta hoy, sino que en diversas áreas la gracia de Dios nos ha ayudado más. Pero tal vez un cristiano que tiene algunos meses de haber llegado a Cristo, tiene más sabiduría en cierta área que el de más tiempo, el que predica, el que enseña, en cierta área. Y entonces, el que tiene años, el que predica y el que enseña, puede ser instruido por ese que acaba de llegar. Porque Dios le ha dado la gracia de entender cosas que el que tiene tiempo todavía no. ¿Tú lo ves así? ¿O piensas que el conocimiento, los años en el ministerio, en la iglesia, los años que tienen como cristiano, te dan ventaja? Claro que en un sentido lógico hay más madurez, pero Dios no se equivoca en que a veces le dé madurez a alguien que tiene poco tiempo para humillar a los que se creen que saben mucho, que ya están maduros en la fe. Dios lo hace de esa manera, hermanos. Tenemos que ser conscientes. Entonces, esa persona que tiene poco tiempo va delante de nosotros en cierta área y también nos va a enseñar. También vamos a ser edificados a través de esa persona. Tenemos que verlo así. Así que entonces todos en esa montaña de la vida cristiana necesitamos alertarnos, animarnos e instruirnos unos a otros en el camino. Lo contrario es el silencio, hermanos, y el silencio puede ser fatal. Imagínate otra vez la imagen del alpinista que guarda silencio ante la grieta oculta, pero imagínate el silencio de los creyentes, que donde hemos sido instruidos por la gracia de Dios, Dios nos ha dado cierta libertad en alguna área, nos quedemos callados, ante quien todavía no. Y eso es lo que Pablo está enseñando en un solo versículo. Pablo al final de su carta a los romanos no duda en afirmar algo poderoso. Eso es lo que leímos. Afirma que los creyentes en Roma y todo creyente verdadero está lleno de bondad y conocimiento. Lleno. Y se utilizan dos palabras griegas para llenos de bondad y llenos de conocimiento diferente, que vamos a estudiar. Pero no está diciendo parcialmente llenos, casi llenos, están en el camino de ser llenados. No, dice, no tengo duda de ustedes que están llenos de bondad y conocimiento. Y también no tengo duda de que están capacitados para instruirse mutuamente. Y esto entonces desafía la noción moderna dentro de las iglesias, si lo hablamos en la introducción, se las mandamos ya al menú espiritual, ahí pueden ver la clase, ya el video, de una espiritualidad individualista, ¿se acuerdan? Tenemos que evitar tener un cristianismo, una espiritualidad individualista, hacerlo a mi manera, no congregacionalmente. En la iglesia entonces, hermanos, todos somos llamados a discipular, corregir y enseñar, no solo los pastores. Todos somos llamados ¿a qué? A discipular, corregir y enseñar, no solo los pastores. Dios ha capacitado a cada creyente con conocimiento. A ti te ha capacitado con cierto conocimiento. Ya di la ilustración. Tú tienes cierto conocimiento, hermanos, que yo no tengo en mi vida cristiana. Y que al compartir mutuamente nuestras cargas, nuestras luchas, tú tienes ese conocimiento para ministrar mi vida, para edificar mi vida. Tu silencio podría ser una afectación en mi vida espiritual, ¿te das cuenta?
Ahora imagínate el silencio de varios. Así podrán orar mucho por los pastores, hermanos, si su conocimiento no está siendo vertido. Afectan la vida espiritual, no solo ya de un pastor, entre ustedes mismos. ¿Qué ha pasado en la iglesia actualmente? Que por entender y al entender mal la frase exhortaos los unos a los otros, pues nadie quiere. Siempre hay en las iglesias quien tienen esa tendencia a querer exhortar, no te quieres ni acercar a ellos, porque toda plática es exhortar. Ni les preguntas, ni les pides consejo, solo quieres ser escuchado o escuchada y siempre viene la exhortación. Moralista, legalista, religiosa, para ponerse por encima de alguien, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hace uno? Pues como que se va aislando, ¿no es cierto? O sea, aparte, yo traigo una lucha individualista, pero si luego me rodeo de personas legalistas, moralistas, exhortadoras de manera equivocada, pues la iglesia se convierte en un caos. Entonces, a mí me da cierta vergüenza de confesar alguna falta, algún pecado, porque ¿qué? Vamos a poner otra palabra, me van a sermonear, me van a exhortar. Y tenemos que ver en los que, entre comillas, somos más maduros y tenemos más tiempo, en tener cuidado de eso, hermanos. Tener cuidado porque tenemos que ver en nosotros esa tendencia a enseñar a los demás con el conocimiento, ahorita lo vamos a ver, estamos llenos de conocimiento, pero previo a ese conocimiento debe de haber bondad. Porque si no, eso va a alejar a las personas y nos vamos a alejar entre nosotros y más que atraernos, nos vamos a repeler. Entonces, imagínense la escena viendo cómo en una iglesia local, en lugar de atraerse los creyentes, se repelen por entender mal este mandamiento. O que cuando lo entendamos hoy, no lo practiquemos. Repito, Dios ha capacitado a cada creyente con conocimiento y bondad para instruir a otros en amor y así edificar mutuamente el cuerpo de Cristo. Así que vamos a ver en nuestro pasaje, en nuestro texto, nuestro solo versículo, 4 marcas de la instrucción, la exhortación, la enseñanza mutua que te ayudarán a edificar el cuerpo de Cristo. 4 marcas de la instrucción o exhortación mutua que te ayudarán a edificar el cuerpo de Cristo. Vamos a ver, en primer lugar, el fundamento de la instrucción mutua. El fundamento de la instrucción mutua. Y eso lo vemos en la primera parte del versículo 14. Y vean lo que dice la primera frase. Pero en cuanto a ustedes, hermanos míos, yo mismo estoy convencido, comienza diciendo Pablo. Ese pero, pudiéramos decir que es un contraste, ¿no? Que es una objeción. Normalmente se usa en un sentido contrastivo o contrastantivo, se puede decir, de contraste. Hacemos esto, pero esto no lo hacemos. Esto es blanco, pero esto es negro. Se utiliza en un sentido de contraste, pero aquí no, hermanos. Esa palabra por es un puente pastoral, es una conjunción conectiva porque Pablo ha estado hablando con autoridad apostólica sobre diversos temas, de preferencia desde el capítulo 14. Y ahora cambia a un tono más personal y pastoral y hace una transición que pudiera sonar de esta manera. Aunque les he escrito con franqueza y exhortación, no lo hago porque les falte algo, sino al contrario. Más adelante, en el versículo 15 del capítulo 15, Pablo dice, pero les he escrito con atrevimiento sobre algunos puntos. Así que este pero con el que comienza el versículo 14 indica que su exhortación, escuchen esto, no implica desprecio, sino confianza en la madurez que Pablo sabe que los romanos tienen. Ese pero no va a ser, pero ustedes no lo hacen, pero ustedes todavía no alcanzan ni la madurez, ni la bondad suficientes, ni el conocimiento suficiente para exhortarse mutuamente. No, él lo da como una certeza. Entonces ese pero es algo transitivo,
hacia algo que Pablo va a afirmar positivamente de los romanos, de los creyentes romanos, y hoy de ti. Hoy de ti. La siguiente frase dice: en cuanto a ustedes, hermanos míos. Y aquí Pablo se dirige a los creyentes de Roma de una manera afectuosa, pastoral, y si se dan cuenta, algo muy importante: igualitaria. ¿Ya lo notaron? Esto es muy importante, por eso es el fundamento de la instrucción mutua, hermanos. Pablo aquí se dirige a los creyentes de manera afectuosa. Les dice hermanos, no solamente afectuosa, sino también pastoral. La hermandad no les dice yo maestro y ustedes discípulos, no lo vemos. Él dice hermanos, ¿qué? Míos, de mi propiedad, haciéndose un afecto íntimo. Esta frase es importante. Entonces recuerden esto, hermanos. Hay que dirigirse, como Pablo lo hace a los creyentes en Roma, de manera afectuosa, pastoral e igualitaria. No dice yo el apóstol, yo el maestro, sino dice yo hermano de ustedes. De manera que igualitaria. Un contraste con la tendencia cristiana. Ya no hablemos del mundo, hermanos, de la tendencia cristiana a sentir siempre cierta superioridad. ¿Qué hago para yo verme superior al hermano? Lo contrario aquí vemos. Hermanos míos, en cuanto a ustedes, hermanos míos, esto resalta cercanía personal, ¿se dan cuenta? No superioridad, cercanía, igualitaria. Recalca entonces, hermanos, recalca que el discipulado e instrucción mutua es familiar, no jerárquica. Recalca que el discipulado e instrucción mutua es familiar, no jerárquica. Si lo hacemos familiarmente va a unir, si lo hacemos jerárquicamente va a repeler. Entonces, ¿cuántos de nosotros muchas veces no discipulamos así, jerárquicamente, no es cierto? Es el tiempo de corregir. No podemos discipular a alguien jerárquicamente, sino algo familiar. Estamos en las mismas luchas, tenemos las mismas batallas. Escuchen esto, hermanos, es una estadística que nos quiere hacer corregir como iglesia. Nos da una alerta como iglesia. Esta es una de las iglesias, en comparación con otras iglesias hermanas, en donde menos consejería bíblica hay. Es una alerta. Ya no solamente que diéramos la consejería a los pastores, entre ustedes. ¿Por qué? Porque hay un sentimiento, y eso es lo que nos hemos estado orando, de jerarquización. El que se siente menos, jerárquicamente hablando, su orgullo le impide pedir consejería. Y el que se siente más está esperando a ver quién me pide consejería para mostrarle que mi tiempo de madurez, mis 8 diplomados de consejería pueden ayudar a este cristianito y más. O sea, no lo decimos así, pero es nuestra postura, hermanos. Por este simple no entender en cuanto a ustedes, hermanos míos, ¿se dan cuenta en Pablo? Esta forma afectuosa aparece en varias cartas, o sea, no es solo con los romanos. Pablo lo hizo con los filipenses, en Filipenses 4:1, con los corintios, que era una iglesia difícil, 1 Corintios 1:10, mostrando su amor fraternal e igualdad con sus hermanos. Igualdad con sus hermanos. Vean la siguiente frase. Yo mismo estoy convencido, dice Pablo. Es una construcción enfática. Pablo no solo cree esto de oídas, sino que está personalmente persuadido. Tiene una confianza firme en lo que va a decir. Yo mismo, dice Pablo, estoy convencido. Es un tiempo perfecto. Es una acción pasada con efecto continuo. He sido convencido, pudiera decirse, y estoy todavía convencido. Para un mejor entendimiento. He sido convencido en el pasado
y todavía sigo convencido. Es algo enfático. También está en voz pasiva, que denota que Dios, los hechos o la evidencia o todas esas cosas juntas lo han llevado a esa convicción. De hecho, es un indicativo, que es una opinión tentativa. No es una opinión tentativa, es una afirmación certera. Pablo está entonces, yo mismo, está completamente convencido. ¿De qué está convencido Pablo? De lo que sigue en el versículo, ¿te das cuenta? De que los creyentes en Roma están llenos de bondad, tienen conocimiento y están capacitados para instruirse. Pablo tiene la certeza, el convencimiento, no parcial, sino total, de lo que va a afirmar de los creyentes en Roma. Es decir, entonces, hermanos, Pablo reconoce madurez espiritual real en ellos, a pesar de no haberlos visitado todavía. Pablo no había ido a Roma cuando escribió la carta, y el Espíritu Santo, hermanos, lo inspira para afirmar con certeza que hay madurez real y espiritual en ellos. Te pregunto esta mañana, ¿así ves a tus hermanos? ¿No es cierto que lo que más queremos ver es ciertos defectos? ¿No es la tendencia humana a ver ciertos defectos? ¿Por qué no buscamos, como les dije en la introducción, qué área de madurez espiritual tiene cierto hermano del cual yo puedo aprender, del cual yo puedo ser edificado? Vean la actitud orgullosa y arrogante en donde no vemos, ya ni siquiera en algunos cuantos, en casi nadie que pueda darme algo, que pueda instruirme en algo. Mídelo, hermano. Imagínate aquí alguien diciendo, pues de la iglesia y comunidad cristiana de la gracia, 3 personas son las que a mí pudieran darme consejo. No lo dices, pero practicas eso. O a lo mejor sí lo afirmas. Tenemos que tener cuidado con una actitud de ese tipo, porque vean el tamaño de orgullo que podemos manifestar. Pablo no, hermanos. Pablo está convencido de la madurez espiritual de cada creyente. O sea, tenemos que esforzarnos como creyentes verdaderos a ver qué área de madurez espiritual tiene Hugo y que me puede edificar. Pero ¿qué es más fácil? Ver sus debilidades, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque eso me pone por encima, ¿te das cuenta? Entonces hay que luchar por evitar ver cualquier diferencia que me haga superior a mi hermano, a mi hermana, y mejor estar convencido, pidiéndole al Espíritu Santo, a Dios, al Señor Jesucristo, ayúdame a ver el área de madurez espiritual del hermano más pequeño, del que yo menosprecie, del que te está viniendo a la mente, no toda la iglesia, espero, ¿eh? Espero que mi ilustración de aquí 4, 5, no más, no más. Repito, tal vez no lo dices, pero tú practicas eso. Con vergüenza y tristeza lo reafirmo. Somos una iglesia que no pide consejo. Quisiera añadirme, hermanos, pero periódicamente el Señor o nosotros vamos y pedimos consejo, o se da el contexto en el que el Señor nos muestra que hay que pedir consejo y mi esposa no se detiene, ¿eh? A mí me cuesta tal vez más trabajo, pero me dejo llevar. Entonces no tienen ejemplo de pastores que no piden consejo. Esta semana a 3 pastores de otra iglesia, no por menospreciarlos a ustedes, son aspectos ministeriales, pidiendo consejo. ¿Cuándo fue la última vez que tú pediste consejo? No lo necesitas, ¿verdad? Como tú tienes al Señor, su palabra.
Entonces vemos en solo esta frase, hermanos, que Pablo no monopoliza la autoridad espiritual. Reconoce que la comunidad está espiritualmente equipada, así la ve. A pesar de ser el apóstol a los gentiles, honra la obra del Espíritu Santo en ellos. Es una oportunidad para adorar a Dios viendo la madurez que el Espíritu Santo está produciendo en todos. Lo contrario, al ver diferencias, defectos y errores, es deshonrar al Espíritu. Ay, creo que el Espíritu Santo no está obrando en tal. Repito, yo digo estas cosas porque mi carne, en mis ilustraciones, me lleva a pensar de esa manera. Pero tal vez lo hagamos de muchas otras. Aquí entonces el tono de Pablo es motivacional y edificante, hermanos. Pablo modela cómo corregir e instruir con gracia y afirmación, no solo con reprensión y jerarquía. Así que cuando instruimos a otros, debemos empezar reconociendo la gracia de Dios en sus vidas. Y eso motiva más que la crítica. Entonces esta primera frase es una expresión pastoral en la que Pablo, con ternura fraterna y confianza, reconoce la madurez espiritual de los creyentes romanos. Les recuerda que no solo tienen lo necesario para crecer, sino también para edificarse mutuamente. Y esto fundamenta la enseñanza de la mutualidad del discipulado, donde cada miembro del cuerpo de Cristo tiene una función activa en la edificación de los demás. ¿Escuchaste esa última frase? Tiene una función activa, fundamental, vital en la edificación de los demás. Punto número 2. Ya vimos el fundamento de la instrucción mutua. Veamos ahora los pilares de la instrucción mutua. El primero de ellos, hermanos, lo encontramos en la frase: ustedes están llenos de bondad. Ustedes, hermanos míos, que son iguales a mí, yo estoy convencido de que en ustedes hay madurez espiritual, y aquí Pablo viene con su primer frase de que está convencido: están llenos de bondad. El verbo llenos aquí es del griego mestoi, que indica algo que rebosa, que rebosa. Voy a confesar, lo primero que se me vino así rebosando es el refresco que saca espuma, o la cerveza saca más, ¿verdad? Le echas y sale rebosando ahí. La espumita blanca de una cerveza, clara u obscura, sudada. A mí no me gusta, la verdad. El sabor amargo no me gusta, pero no te preocupes, el vinito tal vez dulce, todo lo amargo no me gusta. Pero mestoi indica algo que rebosa. Ustedes están llenos. Pablo, hermanos, no idealiza, sino reconoce evidencia real del fruto espiritual. Él ve que los creyentes de Roma, espiritualmente hablando, repito, porque no ha estado con ellos, ve que en los creyentes de Roma hay una calidad observable, que son guiados por el Espíritu Santo. O sea, Pablo puede ver a distancia, puede palpar, siendo inspirado por el Espíritu Santo, que los creyentes en Roma están llenos, están rebosando ¿de qué? De bondad. Y la palabra bondad, ágatos, pero aquí trae una terminación diferente, agatósines. Se refiere a una virtud, escucha esta parte, una virtud activa, benevolente y piadosa. ¿Qué quiere decir activa? Visible, palpable. No una bondad como el carácter de una persona. No sé si has dicho de alguien: qué bondadoso es, qué bondadosa es. No, la palabra bondad tiene una dimensión, escucha, moral y relacional. No solamente la parte interna de alguien bondadoso, algo que lo mueve a esa bondad, sino relacional, esto es, que se va a ver. Porque imagínense a alguien: soy muy bondadoso, qué bondadoso soy, pero que se quede todo en ti la bondad. No, aquí es relacional.
Repito, no se refiere entonces a una personalidad dulce de alguien, sino a una disposición activa a hacer lo correcto y buscar el bienestar de otro. Y Pablo dice, ustedes están llenos de bondad, están rebosando de bondad. Pero es la palabra de Dios recordándotelo a ti hoy, hermano. Tú estás lleno de bondad. Tal vez no te lo creas, ¿verdad? Como aquí, pura exhortación. Estás lleno de bondad. ¿Dónde? Pues está muy escondida dentro de mí. Estás lleno de bondad. Si eres un hijo de Dios, si eres una hija de Dios, estás lleno de bondad. Pero no la has activado. Se te ha olvidado apretar el botón de activarla, pero estás lleno. Es un indicativo, es una frase, lo creas o no, es una realidad dicha por Dios para ti esta mañana. Pero, ¿por qué no la activamos? Porque esta bondad no es natural en el creyente, sino es fruto de la regeneración. Entonces se activa estando llenos de la palabra, se activa estando en comunión con Dios, se activa en oración con Dios, se activa estudiando la palabra. ¿Ya viste cómo se activa? Entonces dirá, con razón no se ha activado. No es un fruto natural, es una verdad, pero que se activa como un fruto de la regeneración. Calvino lo decía de esta manera. Dice Calvino, la bondad de la que Pablo habla no es de la carne. Y es a veces donde la confundimos, ¿sí o no? Somos bondadosos en nuestra carne, algo que nos da misericordia y queremos ser bondadosos con la chica de la calle o el chico de la calle que está limpiando los vidrios. No es con todos. Si te das cuenta, no es con todos. Entonces, esa es nuestra carne porque sentimos cierta bondad para manifestar activamente un acto de bondad con alguien. Por eso Calvino dice, la bondad de la que Pablo habla no es de la carne, sino aquella que el Espíritu engendra en los verdaderos creyentes. El Espíritu te permite ver, te capacita y activa la bondad. Y esta frase de Pablo, están ustedes llenos de bondad, también prepara el terreno para lo que viene. ¿Qué es lo que viene? Pues esa capacidad para instruirse, amonestarse. ¿Por qué? Primeramente porque están llenos de ¿qué? De bondad. ¿Crees que estás lleno de bondad? ¿O crees que Dios esté mintiendo esta mañana? Porque lo está diciendo acerca de ti. Es que a veces nos lo hemos dicho tanto, no, es que soy malo. También es otra verdad. En mi carne somos lo peor. Pero estás lleno de bondad. Pero no la has activado, ya te diste cuenta por qué. Pero llévate en tu corazón de esta clase que tú estás lleno de bondad si eres un creyente verdadero. Y entonces estás capacitado para amonestar, para instruir, para enseñar, porque estás lleno de bondad. Sin esa bondad, la instrucción mutua sería fría, áspera o autoritaria. Y eso es lo que tenemos que evitar en esta iglesia local, hermanos. Enseñanza, amonestación, instrucción fría. Ya no te doy ilustraciones, imagínatela tú. ¿Cómo será una amonestación fría? ¿Cómo será una amonestación, una instrucción áspera? O ya en un caso autoritaria. No, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado con eso. Alguien dijo, la bondad entonces es el colchón donde descansa la corrección fraternal. La bondad es el colchón donde descansa la corrección fraternal. Así que entonces el principio que debemos de aprender esta mañana es que la instrucción entre creyentes debe surgir de una vida transformada por el Evangelio. No se trata de corregir por orgullo, de enseñar por orgullo, sino de ayudar desde la gracia y la bondad de Dios.
Y aquí qué bendición sería recordar, repasar, seguir siendo instruidos en cuanto al atributo o perfección de la bondad de Dios, ¿no es cierto? Que no se parece nada a la de nosotros. Porque la de nosotros tenemos que revisar que no venga ¿de dónde? De la carne. Que no venga de la carne. Una comunidad madura para enseñarse mutuamente, entonces debe primero estar llena ¿de qué? De bondad, es decir, del fruto del Espíritu, porque es un fruto del Espíritu. La bondad es tanto el motivo entonces como el medio por el cual los creyentes pueden corregirse sin herirse. La bondad es tanto el motivo como el medio por el cual los creyentes pueden corregirse sin herirse. Así que revisemos nuestras correcciones, nuestras exhortaciones, porque aunque sean precisas y bíblicas, hermano, van a llegar como una herida y no podemos decir, es que la palabra es como una espada de dos filos y hay que darle al corazón del hermano al hermano. ¿Así te va a tratar Dios? No, hermanos. La bondad es tanto el motivo como el medio por el cual los creyentes pueden corregirse sin herirse. Por eso Pablo a los Efesios les dice, sean más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros. Recuerda entonces, la corrección sin bondad destruye. La corrección con bondad edifica. Te pregunto, ¿cómo reaccionas cuando alguien comete un error? Me trajo a la mente el Señor cuando lo estaba leyendo no varias, pero algunas imágenes en la semana de errores de quienes me rodean. Y dije, ¿cómo reaccionas ante las equivocaciones o el error de alguien? Todos las tenemos, pero ¿cómo reaccionas, José Luis? ¿Con juicio o con bondad? ¿Con frialdad, siendo áspero, autoritario? Es una reacción sin bondad, ¿te das cuenta? Entonces la corrección sin bondad destruye, la corrección con bondad edifica. La bondad, hermanos, en segundo lugar, no es debilidad, sino fuerza controlada por el amor. La bondad no es debilidad y a veces por eso no somos bondadosos. No activamos nuestra bondad porque nos sentimos débiles, ¿no es cierto? Pero no es debilidad, sino fuerza controlada por el amor. Ser bondadoso no es callar la verdad, sino decirla con mansedumbre, como dice Gálatas 6:1. Ser bondadoso entonces no es callar la verdad, sino decirla con mansedumbre. Y en tercer lugar, si no cultivamos la bondad, no podremos instruir sin herir. Necesitamos cultivar la bondad. Llévate de tarea, ¿cómo cultivo la bondad? Necesito cultivar la bondad. ¿Cómo lo vamos a hacer? Ora cada día. Con una frase sencilla, Señor, llena mi corazón de tu bondad para poder corregir sin dañar, sin herir. Llena mi corazón de bondad para edificar la vida de los demás. Ayúdame a no ser frío, a no ser autoritario, ayúdame a no ser áspero. Pero si no lo pedimos, hermanos, si no lo pedimos es que no lo deseamos, ¿te das cuenta? Dice John Stott, un corazón frío jamás instruirá con amor. Solo la gracia derramada puede hablar con mansedumbre. En tercer lugar, ya vimos el fundamento de la instrucción mutua, los pilares de la instrucción mutua, el contenido de la instrucción mutua, el contenido de la instrucción mutua. Eso lo vemos en la frase, llenos de todo conocimiento. Llenos de todo conocimiento. La palabra griega para conocimiento es gnosis, pero aquí es gnoseos, que implica otra vez comprensión práctica de la verdad, no solo teoría. Ve cómo siempre a la parte final de las palabras en griego se les llama desinencias o terminaciones. Pero esas terminaciones le dan un sentido de interpretación diferente y tenemos que tener cuidado. ¿Cuál es la palabra raíz? Gnosis,
pero aquí es noseos. Entonces, ese eos nos indica otra interpretación, de la misma raíz que añade que sí es una comprensión práctica de la verdad, no solo teoría, no solo conocimiento en sí mismo, sino práctica de ese conocimiento. Y llenos viene de la palabra griega plereis, pero la raíz es plero, y es un adjetivo plural masculino nominativo, no estoy presumiendo, no es que veas que sí hice la tarea por esto, porque es un nominativo del mismo campo semántico de la otra palabra me estoy, donde dice llenos de bondad, rebosando. Pero este plereis significa lleno, completo, en cantidad, o escucha esto, o en cualidad. En cualidad. Entonces transmite la idea de estar plenamente, completamente capacitado, saturado, abastecido de este conocimiento. Pero ve la clave, yo voy a poder instruir bíblicamente, mutuamente, pero más preciso bíblicamente, del conocimiento no solo en teoría, sino el que he practicado. ¿Te das cuenta? Si yo me doy cuenta que no practico, me esfuerzo por practicar, no ser perfecto en la práctica, pero me esfuerzo por practicar, entonces con la bondad en primer lugar y con el conocimiento practicado, voy a instruir. ¿Sabes por qué? Porque la práctica me va a hacer tener empatía. He pasado por lo mismo que tú. Tengo esa lucha ahorita y Dios nos juntó para que la podamos compartir. Pero cuando solo es teórico y yo instruyo con solo la teoría, ya me puse a nivel jerárquico, ¿te das cuenta? Ya voy a dar una clase al alumno. Ya me voy a poner a ser frío, a ser áspero, aún utilizando la escritura. Entonces tenemos que ser prudentes y revisar, hermanos. ¿Me esfuerzo por practicar esto que quiero instruir y enseñar al hermano? ¿O soy un hipócrita? Dios va a ver que soy un hipócrita que dice y no que hace. Eso no nos está llamando Pablo aquí a hacerlo. Por eso interesante la desinencia, la terminación de la palabra conocimiento, no solo en teoría, sino practicado, en el esfuerzo de practicar. Pero esto comienza desde tu casa, mamá o papá. ¿Vas a instruir a tus hijos? Ten cuidado de que sea algo que tú practicas, para que sea lleno de conocimiento práctico, porque ellos ven que tú te esfuerzas en hacerlo, no de manera perfecta, pero te esfuerzas en hacerlo. Esto es entre creyentes. No dije entre creyentes, antes de creyentes, entre cónyuges. Muchas veces, sobre todo los maridos, soy el primero, hermanos, en tener esa lucha. Instruimos sin practicar. Y si a eso le quitamos no ser ásperos, fríos y autoritarios, pues ¿qué respuesta vamos a tener de nuestras esposas? ¿Practicas lo que instruyes, esposo? ¿No es cierto que nos cuesta trabajo? ¿Y si nos vemos así? ¿Fríos, autoritarios, ásperos? Activa primeramente la bondad y después revisa que el conocimiento de lo que vas a instruir y a enseñar te estés esforzando en practicarlo. Porque eso cumple el principio hipócrita, ¿no? Me estoy diciendo a mí porque soy el marido, Saca primero, ¿qué dice? La viga que traes en el ojo para que después puedas sacar la espiga, la pajita del ojo de tu prójimo. Así que entonces aquí Pablo enfatiza que no están algo informados o incipientes, sino plenos de comprensión doctrinal y espiritual que luchan por practicarla. Por eso dice de todo, femenino singular, no implica que conocían todo exhaustivamente, nadie lo conoce. Por eso esto nos enseña que es conocimiento practicado. ¿Se dan cuenta? Porque nadie, aún el más erudito, no conoce todo.
toda la instrucción bíblica, sino que estaban bien instruidos en todo aspecto necesario de la verdad cristiana y se esforzaban por practicarlo los romanos. Entonces indica amplitud, suficiencia y práctica, no omnisciencia. Repito, esta frase entonces indica amplitud, suficiencia y práctica, no omnisciencia. Este conocimiento tiene su origen en la revelación de la palabra de Dios. Tiene un propósito transformador y es diferente a la gnosis mística o griega, donde el conocimiento era meramente académico, ¿no es cierto? Por eso quiero hacer ese contraste para que te des cuenta. Así que entonces esta frase completa refuerza la capacidad doctrinal y práctica de los creyentes. Pablo entonces no se refiere a una iglesia ignorante, sino bien instruida en las verdades del Evangelio porque se esfuerzan en practicarlo. Por eso reitero, el conocimiento al que se refiere Pablo es sí espiritual, sí bíblico, pero funcional, práctico. No es especulación, sino verdad que lleva a la edificación y a la sabiduría práctica. Y esto no debe desanimarnos, hermanos, sino debe de motivarnos a tener cuidado primeramente de mí mismo, de cuánto practico, de cuánto me estoy esforzando, porque eso me va a hacer un mejor maestro, un mejor instructor, un mejor guía, un mejor pastor, un mejor líder, una mejor madre que guía a sus hijos. ¿Cómo lo hago? La palabra de Cristo habita en abundancia en ustedes, con toda sabiduría, enseñándose y amonestándose unos a otros. Es parte del fruto. Así que este conocimiento, hermanos, no era reservado para los líderes, sino que Pablo y hoy yo lo atribuye a toda la congregación. Tú estás lleno de todo conocimiento. Pero ¿sabes cuál es el grado de conocimiento que tienes? El que practicas. Yo dije, yo pensaba que tenía, fue reduciendo. No tanto, Gloria a Dios, no por mí, hermanos, por la gracia de Dios. Por la gracia solamente de Dios. Pero eso nos ayuda a ser humildes. Entonces ya no midas tu conocimiento solo en lo teórico, sino en lo ¿qué? En lo práctico. Y va a disminuir. Y eso nos hace humildes. Esto apoya el énfasis de Romanos 15:14, ¿no? La enseñanza y corrección mutua es una responsabilidad compartida. Todo creyente entonces tiene la responsabilidad primaria, no de exhortarse y enseñarse mutuamente, sino de conocer la palabra de Dios, practicarla para enseñarla. ¿Quién hacía eso? Esdras, ¿te acuerdas? Esdras 7:10. No lo vamos a leer, pero eso es lo que hacía Esdras. Dios equipa a su iglesia con suficiente verdad para edificarse mutuamente. Repito, la verdad no es solo para los teólogos, sino para todos los creyentes. Tenemos que ver entonces el conocimiento bíblico no como un lujo. Si lo vemos solamente como algo teórico, va a ser un lujo. Y todos peleamos por el lujo, ¿no? ¿Quién sabe más, quién sabe menos? No, hermanos. Tenemos que ver el conocimiento bíblico como una necesidad. No solo de conocer, sino de ¿qué? Practicar. Por eso es una necesidad. Quiero conocer para practicar. Quiero conocer, Señor, para practicar. Y ahí está una oración. Ayúdame a conocer para practicar. No puedes enseñar bien si no conoces la verdad. El conocimiento espiritual debe ir acompañado de humildad en segundo lugar. Y en tercer lugar, todo creyente debe crecer en el conocimiento de la palabra de Dios para bendecir a otros. Te pregunto esta mañana, ¿cómo puedes empezar? ¿Tienes un plan constante de estudio bíblico?
¿Estás compartiendo lo que aprendes con otros? ¿Cuántos versículos estamos estudiando esta mañana, hermanos? ¿Y cuánta cosa hemos aprendido? ¿Tienes un plan constante de estudio bíblico? Porque si no, corremos el riesgo de que lo que conoces lo olvides, seas de los que dice Santiago, oidor olvidadizo, no te importa el conocimiento. Lo terrible es que no te importe porque no quieres practicar. Sproul lo dijo de esta manera, R.C. Sproul: Dios no ilumina nuestra mente para que brille sola, sino para que guíe a otros en la oscuridad. Pero ¿quién es al primero que va a iluminar? A mí, para que no nos convirtamos en ciegos, guías de ciegos. Dios no ilumina nuestra mente para que brille sola. No es un lujo, sino para que guíe a otros en la oscuridad. ¿Estás cultivando entonces el conocimiento bíblico para servir a otros? ¿Cuándo fue la última vez, hermano o hermana, que instruiste a alguien desde la palabra? Desde la palabra. Quería meterme a YouTube para ver a los motivadores más actuales. Y los hay. Y lo triste es que muchos cristianos ven esos videos para llevar ese conocimiento a sus hogares. Se me fue el nombre de un japonesito ahorita que habla mucho, Tamagotchi, no, ese es un muñequito, ¿eh? No por menospreciar esa sabiduría, pero es humana. Si la vas a usar como ilustración, adelante, pero no te bases en todo lo que quieras llevar a tu casa, a otros, con lo que te inspiró a ti en cierto momento del día, ¿no? Que estabas, un video, ay, que suena bonito, y ahí vamos. ¿Cómo te suena esta frase? Y la decimos, ¿no? La subimos ahí está la frase. Pero desde la palabra. ¿Cuándo fue la última vez que instruiste a alguien desde la palabra? No de la mejor frase motivacional de un ser humano que tal vez rechaza a Cristo y que ni siquiera viene de él, sino de fuentes más antiguas, de personas que rechazaron a Cristo, de sabiduría humana, que Santiago mismo dice que esa sabiduría, ¿qué es? Demoníaca, satánica, aunque suene bonito. Y en 2 minutos, hermanos. Número 4, el propósito de la instrucción mutua. Ya vimos el fundamento, los pilares. En tercer lugar, acabamos de ver, ya se me perdió mi hoja, el contenido, fundamento, pilar, contenido de la instrucción mutua. Veamos en 2 minutos el cuarto punto, el propósito de la instrucción mutua. Y eso viene en la última frase del versículo 14, capacitados también para amonestarse los unos a los otros. Capacitados, de la palabra griega dunamenoi, dunamis. ¿A qué te suena? Dinamita, ¿no? De ahí viene la palabra dinamita, pero no en el sentido carismático. No se vayan a emocionar a otros cuando nos enseñaban, dunamis, dinamita, tienes el poder. No. Esta palabra, hermanos, tenemos que ver qué tipo de palabra es aquí en el texto. E indica el ser capaz, estar capacitado. Indica una condición continua y duradera, siendo capaces. O sea, vamos a estar siendo capaces. Y está en voz media. ¿Sí sabes lo que es voz media? Que puede reflejar una capacidad recibida antes de que la des. El sujeto entonces recibe y realiza la acción. Eso es voz media. El sujeto recibe y realiza la acción. Entonces, no es autoengendrada, no viene en mí, sino viene por la gracia de Dios. La recibo de Dios y luego yo la doy. Eso es voz media.
La recibo de Dios y la doy. Ustedes están capacitados para eso, para recibir y dar. Aquí Pablo afirma que los creyentes están habilitados por Dios mismo para esta tarea. No se trata entonces de una capacidad humana natural, sino una gracia otorgada por el Espíritu. Una gracia otorgada por el Espíritu. ¿Para qué? Para alentarse, para enseñarse, para instruirse, para exhortarse los unos a los otros. Los unos a los otros. Entonces no se trata de regañar, si pudiéramos corregir, sino de corregir para restaurar, no para avergonzar. No se trata de regañar, sino de corregir para restaurar, no para avergonzar. Hermanos, nuestra tarea aquí en el púlpito es exhortar. En general, porque no conocemos la vida de nadie, la vida de una semana para acá de nadie. Sus luchas, sus pecados de la semana no los conocen, pero el Espíritu Santo sí. Pero date la oportunidad de que cuando te acerques a mí o al pastor Ascari o a otro hermano maduro en la fe, al bajarme del púlpito, hermano, soy igualito que tú con las mismas batallas y vamos a compartir nuestras luchas, donde no te vas a sentir avergonzado, sino en lugar de sentirte avergonzado, avergonzada, te vas a sentir entendido. Si te acercas a alguien y te sientes avergonzado, te hizo sentir avergonzado, con todo el cariño, el amor y el respeto, aléjate de él o de ella. Aléjate de él o de ella. Si tú ves a alguien aquí, que alguien después de estar platicando con alguien se siente avergonzado, se siente señalado, avísame por favor, hermanos. Porque estamos viendo que no es el fin aquí. Juan Calvino dijo entonces, no se trata solo de instrucción, sino de corrección con afecto paternal por el bien del otro. Afecto paternal por el bien del otro. Si entendiéramos esto como iglesia, en lugar de repelernos, nos atrajéramos. Pudiéramos confesar con mayor facilidad nuestros pecados, hermanos. Pablo entonces, en resumen, afirma la madurez de los creyentes romanos no como espectadores, sino como ministros activos. Él afirma que la amonestación mutua, la exhortación, la instrucción mutua es una señal de salud espiritual comunitaria. ¿Te das cuenta? Es una señal de salud espiritual comunitaria. Porque si no, como una enfermedad silenciosa, podemos correr el riesgo de ser una iglesia así, hermanos, que parece que está saludable por fuera y está podrida y con cáncer por dentro. El problema es que tú y yo podemos ser el tumor de esa enfermedad. Así que Dios, para terminar, no solo nos llama a vivir la verdad, sino compartirla con otros para su edificación. Con todo esto que hemos visto, ¿estarás un poco más dispuesto a ser corregido por otro creyente? La madurez espiritual no solo se mide por lo que sabes, sino por cómo recibes exhortación. Otra pregunta para terminar, ¿tienes el valor de amonestar a otros con bondad y verdad? ¿Ya tendrás el valor? Ya hoy Dios te dijo que Él sabe que tú eres maduro espiritualmente, lo eres. Y que por esa madurez espiritual estás lleno o llena de bondad y de todo conocimiento practicado para instruir a otros o instruirse unos a otros. ¿Lo vas a hacer? ¿Tienes el valor o te vale? Y en tercer lugar, hermano, cultiva relaciones de confianza para poder exhortar sin causar heridas. Hermanos, Dios me llevó a acordarme cuántas veces en una iglesia donde comencé el ministerio pastoral hace muchos años,
recibí un llamado de parte de Dios, hoy lo puedo confirmar, pero sin todo esto, hermanos, Dios me llevó a recordar a cuántas personas herí. Y cuántas personas que antes de ser pastor se acercaban a mí con confianza y que cuando fui pastor se alejaron de mí por no cumplir este simple principio. Un pastor fue visitado por un miembro joven que deseaba crecer. El pastor le dijo: ven cada semana, pero no solo para escucharme. Observa, escucha, pregunta y comparte lo que aprendes con otros. Solo así crecerás. Años después, ese joven era un anciano fiel de la iglesia. Así funciona el cuerpo de Cristo, hermanos. No somos consumidores pasivos, sino instrumentos activos. Oremos. Gracias, Señor, por esta clase. Gracias por cada uno de los principios y verdades que nos has enseñado. Ayúdanos a practicarlos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.